Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Y a las personas pues que quieran compartir el enlace a la práctica del día de hoy, pues pueden hacerlo en este momento. Bueno, dándole la bienvenida a todos los que se unan ahora mismo al en vivo y a los que se unan de manera diferida. Por acá pues nos saluda Conocimiento de sí mismo al despertar interior. Bueno, buenas noches a Scarla. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Bueno, gracias por corroborarnos el audio y el video. Bueno, recordándoles en la medida en que van uniéndose los compañeros, pues que el curso Conocimiento de sí mismo consta de 75 conferencias. Recordemos que son 50 de fase A y 25 de fase B. Conferencias que entregamos, las de fase A los días lunes y miércoles y las de fase B los días viernes. En este momento ya estamos llegando al final del ciclo, al final de las 75 conferencias, pero en cuanto termina el ciclo, vuelve a iniciar nuevamente desde la conferencia número 1. Y hago la aclaratoria para las personas que se están uniendo al grupo desde este momento en adelante, que pues no hay ningún inconveniente con que inicien cuando el ciclo está terminando porque ya estamos próximos a iniciar. Las fechas tentativas que tenemos para iniciar es o el lunes 25 de noviembre o el lunes 1 de diciembre. Entonces, pero ya estaríamos avisando por el grupo de WhatsApp y también a través de la página el día que inicia el nuevo ciclo de conferencias. Por acá nos saluda Edith Elisa. Bueno, bienvenida, Edith. Entonces vamos a ir iniciando la práctica del día de hoy. Recordemos que este conocimiento es enfocado a la práctica, la idea de que hacemos práctica los domingos y hacemos prácticas matutinas martes y jueves es para irnos enfocando en la base del trabajo. Recordemos que el trabajo es en función de los tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificarse por la humanidad. Y el factor que es base de todo este trabajo, pues es el factor de la muerte psicológica, porque necesitamos pues ir eh, obteniendo esas chispas liberadas a través de la muerte psicológica para hacer el nacimiento espiritual. O sea, nuestra conciencia va a ir creciendo a medida que vamos comprendiendo y aplicando la muerte psicológica cada vez más detallada. Entonces vamos a ir iniciando la práctica del día de hoy. Eh, no voy a ubicar un poco aquí. Ahora sí. Rescatando la lealtad. El objetivo de esta práctica es experimentar la técnica para descubrir y disolver los enemigos del Cristo, que nos llevan a traicionar el pacto más importante de nuestra existencia. Hablábamos en la conferencia, pues, cómo el fuego interior, ese fuego crístico, esa energía interna en nosotros, esa fuerza de Dios en nosotros, que es esa fuerza Cristo, pues tiene enemigos. O sea, tiene esos enemigos que hace más de 2000 años crucificaron al Maestro Jesús
Y ese drama cósmico que vino a mostrar el Maestro Jesús, pues es algo que aún hoy en día pues sigue vigente, porque pues aún hoy dentro de nosotros mismos pues están esos enemigos del Cristo que llevan a que se genere esa traición en nosotros diariamente y de instante en instante. Entonces, el objetivo de esta conferencia pues es llegar a descubrir cuáles son esos enemigos en nosotros, cómo los observamos de instante en instante en nuestro diario vivir e ir haciendo pues ese trabajo de eliminarlo para ir rescatando esa fuerza interior dentro de nosotros, que es la fuerza que nos lleva a desarrollar el Cristo interno en nosotros. Hablábamos en la conferencia sobre qué es la traición y pues allí mencionábamos que es incumplir o adulterar un pacto. O sea, ese acuerdo que se hace de manera interna donde uno se compromete con su ser una vez que toma la decisión de hacer el trabajo interior, uno se compromete a bautizarse con agua, o sea, a llegar a ese bautismo que se concreta cuando creamos o cuando regeneramos el cuerpo vital, o sea, cuando se llega a la segunda iniciación de misterios mayores. Y de allí pues surge el siguiente pacto de bautizarnos con fuego, que ya viene siendo entonces la segunda iniciación de misterios de la segunda montaña, la que ya le corresponde hacer al Cristo. Pero ese primer pacto que hacemos todos, pues es ese trabajo de la primera montaña, donde el pacto en sí, el pacto total es llegar a la autorrealización, pero que en ese origen, en ese inicio, pues hacemos el pacto del bautismo, del bautismo de agua, que es el que les mencionaba, que se da cuando regeneramos el cuerpo vital, o sea, esa segunda iniciación de misterios mayores. Cuando uno hace algo, o sea, termina adulterando ese pacto de alguna manera, pues allí estamos incumpliendo el pacto y estaríamos cayendo en traición. Entonces muchas veces llegamos a observar la traición en nosotros como algo que no es mayor cosa. No, que le ofrecí a mi hijo, a mi hijo pequeño, que le iba a comprar una chuchería si hacía tal cosa. Y resulta que después, ay, no, mi amor, pero ¿y cómo se te ocurre? O sea, uno no puede estar comiendo tanto dulce. Y se nos hace así tan sencillo, el sencillamente, o sea, nos comprometemos como que no pasa nada si no se cumple el compromiso. Y no se llega a comprender pues cómo la traición es uno de los delitos más fuertes para la ley divina, porque allí pues vamos a ver que como en las infradimensiones, o sea, donde moran pues nuestros defectos psicológicos más pesados, ese defecto psicológico de la traición es el que pertenece al último círculo dantesco. Y de hecho, pues esos dos últimos círculos dantescos pertenecen a la mentira y a la traición. Entonces, algo que se nos hace tan fácil, tan sencillo, decir, sí, mira, yo paso por tu casa a las 3 de la tarde y se hacen las 4, las 5, las 6 y en realidad la persona ni siquiera le pasó por la cabeza ir a casa de esa persona. O sencillamente si la persona la llama, mira, pero tengo 2 horas esperándote. Ay, a mí eso se me olvidó, pero no, deja que ahorita. Entonces, incumplimos el pacto o modificamos el pacto a nuestra conveniencia y no nos damos cuenta que allí estamos cayendo en traición. Entonces es observar esos yoes de la traición en nosotros para observar en la forma en que estamos de instante en instante vendiendo a nuestro Cristo interior. Aquí vamos a ver pues cuál es el pacto más importante, que es ese que uno hace cuando llega el conocimiento y estamos dispuestos a hacer la obra. O sea, en ese punto donde uno dice, o sea, sí, o sea, ya vi las conferencias, ya comprendí el trabajo que hay que hacer, o por lo menos ya en su parte básica, ya comprendí lo que debe hacerse del trabajo, y digo, pues sí, yo voy a disponer mi vida a autorrealizarme. Entonces, en ese punto donde uno toma esa decisión, pues se compromete a trabajar cueste lo que cueste.
y de esa manera pues llegar a encarnar al Cristo interior. Ya el trabajo de la segunda montaña y el llegar a la autorrealización, pues ya es trabajo que va a hacer el Cristo dentro de nosotros, porque recordemos que ya para el trabajo de la segunda montaña, pues ya el Cristo se adueña, o sea, toma dominio de toda la máquina humana y ya se encarga de cada uno de los cilindros de la máquina humana, de cada uno de nuestros centros, y es él quien maneja la voluntad del cuerpo físico. Entonces es ese Cristo que viene a salvarnos. El trabajo nuestro es el hacer esa primera montaña, tomar camino directo y encarnar esa fuerza dentro de nosotros para que nos, o sea, nos lleve a la autorrealización, para que nos salve internamente a cada uno que hace este trabajo y llega a ese punto de encarnar la fuerza Cristo en su interior. Por acá nos saluda Orlando Barrios. Bueno, bienvenido Orlando. Entonces, hablábamos en la conferencia también sobre todos esos enemigos del Cristo. Y es que tenemos un demonio de tres cabezas que es donde se manifiesta ese Judas, ese Pilatos y ese Caifás. O sea, esos tres demonios que son los enemigos principales del Cristo. Sin embargo, también tenemos otros eh, detractores del Cristo que vienen siendo esos ancianos, esos escribas y esos, ahorita no recuerdo el otro, pero son los que veíamos en el drama cósmico que vienen a representar nuestras costumbres, que son esos dueños de casa, que son los que vienen a representar nuestros hábitos y nuestras costumbres, que sí son buenos hábitos, son buenas costumbres, pero no son conciencia. Entonces allí recordemos que en este trabajo no buscamos desarrollarnos como personas buenas, sino como personas conscientes. Y muchas veces se nos dificulta el comprender que detrás de esos yoes buenos, pues hay muchos yoes perversos. Porque muchas veces, y de hecho pues todas las veces nuestro ego no da puntada sin dedal, con nuestro ego, esos yoes buenos siempre están buscando sacar algún tipo de beneficio en esas acciones en nosotros o en esas omisiones donde estamos buscando es ser buenos. Entonces allí están esos dueños de casa, están los escribas, que son todos esos yoes intelectuales dentro de nosotros, que no porque yo esto lo leí en tal parte y dice que esto es así y es asado, y resulta que entonces no nos vamos por la mística del conocimiento que nos invita es a investigar. O sea, a que cada información que uno quiera corroborar, pues no la dé por sentado simplemente que porque lo leyó en un libro o porque lo dijo fulano, sino que busque a través de las prácticas del conocimiento, pues investigar para poder corroborar y no estar repitiendo como loros algo que no nos consta. O sea, por eso se busca que en la medida en que la persona va adquiriendo cada una de las conferencias, pues vaya también haciendo cada una de las prácticas de manera de que vaya vivenciando y cuando vaya a hacer sacrificio por la humanidad, donde ya le toque pues hablarle a alguien del conocimiento, pues ya lo haga desde su experiencia y no sencillamente repitiendo las experiencias de otras personas. Entonces, este conocimiento es para vivenciarlo, para cada uno ir corroborando a través de las prácticas de cada una de las conferencias. Están también estos tres traidores que hablábamos en la conferencia, donde está el Judas, el Pilatos y el Caifás. Veíamos en el drama cósmico cómo estos tres personajes, pues Judas viene a representar el deseo, que recordemos que traicionó al Maestro Jesús con un beso en la mejilla y lo vendió por 30 monedas de plata.
donde hablábamos de que de esa manera estamos vendiendo nosotros a nuestro propio Cristo cada vez que ante un defecto psicológico que quiere manifestarse, pues tengo deseos de gritar a alguien que me trato mal y allí siento ese deseo y en lugar de observarlo, enjuiciarlo y eliminarlo, pues entonces lo que hago es que me voy por el siguiente traidor, que es Pilatos, ese que se lavó las manos, que viene a representar nuestras justificaciones. Entonces, no juzgo el defecto psicológico, sino que lo justifico a través de la mente, que es ese segundo traidor. Y una vez que lo justifico, pues entonces ya caemos en lo que es el demonio de la mala voluntad, que es el Caifás, que ya nos lleva a cometer el error. Entonces allí están esos tres traidores queriendo manifestarse en cada oportunidad en que quiere tomar la máquina cualquiera de nuestros defectos psicológicos. Por acá nos saluda Antonio. Bueno, bienvenido Antonio. Entonces vamos a hacer la práctica. Recordemos que no lleva mucho tiempo hacer la práctica, o sea, cuando uno la va a hacer ya para trabajar y generar fuerza dentro de sí mismo, pues por supuesto busca dedicarle más tiempo a la práctica y busca sobre todo para observar cómo se mueven estos tres traidores dentro de nosotros mismos y de esa manera estar entonces más alerta, porque recordemos que cada vez que estamos liberando conciencia, esa conciencia que vamos rescatando pues va ayudando de acuerdo a las comprensiones que vamos obteniendo cada vez que practicamos la muerte psicológica. Esas comprensiones nos van ayudando en el proceso de activar más nuestra autoobservación y entonces ya de instante en instante estamos viendo cada vez más detalles de cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, bueno, vamos a hacer la conjuración del belilín y el círculo mágico. Vamos a hacer primero una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser. Entonces cerramos nuestros ojos. Vamos a inhalar profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Muy bien. Vamos a cantar el belilín, que recordemos aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energías negativas que han quedado en el ambiente. Entonces nos concentramos en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente. Cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Muy bien, ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal.
intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora pasamos a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para hacer la práctica. Allí podemos pedirle asistencia, que nos permitan tener concentración, imaginación y voluntad, que tengamos esa capacidad que viene de ellos, pues, para observarnos, autoobservarnos y encontrar la mayor cantidad de defectos psicológicos en esta práctica. Cada uno vamos a hacerlo con sus propias palabras. Bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo psíquico y nuestro cuerpo físico. El cuerpo psíquico lo relajamos a través de relajar nuestra emoción y nuestra mente. Para relajar nuestra emoción vamos a respirar profundamente, inhalando por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo durante 5 veces. Entonces, inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien. Ahora, para relajar nuestra mente, vamos a concentrarnos en escuchar sonidos. Vamos a procurar escuchar nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a buscar sonidos afuera, pero tratemos de buscar sonidos cada vez más lejanos. Que cuando nuestro oído se va agudizando, pues vamos relajando lo que es nuestra mente. Entonces vamos a hacerlo durante un minuto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación. Recordemos que la relajación del cuerpo físico lo podemos hacer imaginando que una luz recorre cada parte de nuestro cuerpo y que lo va distensionando. O podemos ir imaginando cada parte de nuestro cuerpo, imaginamos que se suelta, se distensiona y de esa manera pues vamos imaginando con cada parte del cuerpo. También nos sirve hacer algunos minutos de derviches, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer imaginando cómo esa luz verde brillante pues va haciendo como un escáner en nuestro cuerpo, relajando, distensionando cada parte de nuestro cuerpo que va tocando.
Entonces vamos a imaginar cómo esa luz verde relajante, distensionante, va ingresando por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho, cubriendo por dentro y por fuera nuestro pie derecho, la planta del pie, el torso, el talón, el tobillo, y empieza a subir por nuestra pierna esa luz verde relajando, distensionando. Relajó nuestro pie, se soltó, se distensionó y empieza a soltar y relajar nuestra pierna. Relaja hasta la rodilla, se suelta, se distensiona nuestra pierna hasta la rodilla. Empieza a subir por nuestro muslo, relajando, distensionando nuestro muslo hasta el glúteo. Imaginamos cómo se relaja, cómo se suelta toda nuestra pierna desde los dedos del pie hasta el muslo. Ahora empieza a ingresar a cada uno de los dedos de nuestro pie izquierdo, relajando, distensionando nuestros dedos, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Relaja, distensiona todo nuestro pie izquierdo. Empieza a subir hacia nuestra pierna, relajando, distensionando por dentro, por fuera, la piel, los huesos, los músculos. Imaginamos cómo se suelta, cómo se distensiona. La rodilla, el muslo hasta el glúteo. Imaginamos cómo esa luz verde cubre toda nuestra pierna, relajándola, soltándola, distensionando. Ahora esa luz verde empieza a ingresar a nuestro tronco por el sexo y empieza a cubrir toda la parte baja de nuestro tronco, la piel, los órganos internos, los huesos, la carne. Imaginamos cómo relaja, cómo distensiona toda la parte baja de nuestro tronco y va subiendo, relajando, distensionando la parte media. Imaginamos cómo va cubriendo y distensionando cada órgano, cómo va soltando cada órgano interno, cada músculo de la espalda, cada hueso de nuestra columna vertebral, nuestro pecho, los hombros. Imaginamos cómo los relaja, cómo los distensiona, cómo los suelta. Ahora esa luz verde empieza a bajar desde el tronco hacia nuestro brazo derecho, relajando, distensionando todo el brazo, desde el tronco hasta la punta de cada uno de los dedos. Imaginamos cómo relaja cada hueso, la piel, la parte interna, cada músculo, cada tendón se suelta, se relaja. Ahora baja esa luz verde desde el tronco hacia nuestro brazo izquierdo, cubriendo todo nuestro brazo izquierdo. Imaginamos cómo relaja, cómo suelta nuestro brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano, cada uno de los dedos. Los suelta, los relaja, los distensiona. Ahora esa luz verde empieza a subir por nuestro cuello hacia nuestra cabeza, relajando, distensionando cada hueso de nuestro cuello. Relaja, suelta la piel, los músculos, los tendones. Empieza a ingresar a nuestra cabeza. Relaja cada músculo de la cara. Va soltando cada músculo de la cara, de la boca, de la parte interna de la boca, las encías, los dientes, la lengua, los pómulos, la nariz, las orejas, los ojos, la parte interna de la cabeza, el cuero cabelludo. Imaginamos cómo relaja, cómo suelta toda nuestra cabeza y nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a observar
Pues, ¿cuáles son los pactos que he hecho con mi ser interior? Allí vamos a dar 3 minuticos, pero en realidad esto toma mucho más de 3 minutitos, porque eso debemos reflexionarlo. O sea, aquí de hecho ponemos pues varios ejemplos para que le sirvan de guía a la persona. En la ciencia, por ejemplo, hice el pacto de levantarme temprano a hacer derviches o a hacer alguna de mis prácticas. Puse entre esos compromisos con la ciencia, voy a hacer la práctica de desdoblamiento astral todas las noches. Puse allí en ese compromiso, voy a hacer el traslado de fondos todos los días. Entonces, ¿a qué nos hemos comprometido con nuestro ser? Porque recordemos que esos compromisos se van haciendo de manera paulatina, pero se debe respetar cada compromiso que hacemos. Por ejemplo, si yo digo voy a hacer una práctica de velar y orar todos los días, 10 minuticos, pues todos los días a esa hora que dispuse para la práctica, pues debo estar dispuesta a hacer esos 10 minutos de velar y orar. Si por alguna razón alguien me visita a esa hora, pues ya yo estaré retirada en mi habitación o en el cuarto donde hago la meditación o en el lugar donde la hago, y pues alguien de mi familia ya debe saber que estoy en ese momento donde nadie debe interrumpirme, y pues si llega alguien a visitarme pues tendría que esperar los 10 minuticos hasta que yo termine de hacer la práctica para atenderlo. Entonces es eso, o sea, es hacer ese pequeño compromiso y respetar ese compromiso. Si ya después digo, bueno, voy a hacer una meditación reflexiva a la semana donde voy a estudiar uno de esos yoes que siento que son como más pesados en mi psicología, pues esa hora que tengo dispuesta o ese tiempo, si voy a dedicarle media hora o una hora a esa meditación reflexiva a la semana, pues entonces debo respetar esa hora. Y de esa manera vamos a ir haciendo como que esos horarios que debemos ir respetando para ir cambiando nuestro centro de gravedad. En el aspecto del arte nos comprometimos a voy a trabajar este yo para que me llegue la pareja, porque cuando la persona no tiene pareja y la pide a través del astral, pues nos van a ir mostrando esos yoes de lujuria para que los vayamos trabajando, de manera que cuando llegue la pareja, pues ya estemos preparados para ir a la práctica de suprasexo en castidad. Si no hemos trabajado esos yoes, pues difícilmente vamos a estar pidiendo pareja y la pareja no va a llegar, porque no nos van a dar una pareja para fornicar. La pareja es para hacer el trabajo interior. Entonces, hicimos ese compromiso de trabajar, por ejemplo, los yoes de lujuria, y estamos cumpliendo ese compromiso, por ejemplo, de meditarlo por lo menos una vez en la semana. Eh, Hice el compromiso, si tengo pareja, de practicar el arcano todos los días o determinados días de la semana. O sea, donde dije, bueno, como estamos iniciando, como debemos lograr la castidad, si vamos a estudiar un yo de lujuria por semana, pues entonces vamos a hacer la práctica de arcano también una vez por semana, porque después de hacer la práctica de arcano, todos los yoes de lujuria que se hayan manifestado deben llevarse a reflexión también. Me comprometí a hacer esa reflexión después de la práctica de que voy a estudiar los defectos de lujuria que se hayan manifestado para que en la próxima práctica de suprasexo no se presenten esas mismas debilidades. Entonces, está aquí esa última que dice voy a meditar sobre cada práctica de arcano para ir purificando la práctica. Hice ese compromiso, no lo hice, entonces revisemos porque son compromisos que debemos ir haciendo para ir viendo resultados en nuestro trabajo interior. En el aspecto de la psicología, voy a hacer la práctica de velar y orar después de almuerzo. Aquí pues también entra, había puesto la práctica de velar y orar en la ciencia, que ciertamente es ciencia porque es una forma de corroborar, pero lo puse después de almuerzo, pero ya como psicología para trabajar la muerte de los yoes que se me hayan presentado hasta ese momento del día. Me comprometí a hacer una retrospección diaria. Me comprometí, por ejemplo, a no volver a identificarme con la ira. O
sea, una vez que vi que ese defecto psicológico en mí es bastante fuerte, pues lo llevé a meditación reflexiva ya e hice ese compromiso conmigo mismo y con mi ser de que voy a revisar esos aspectos y voy a hacer, a, a buscar esa manera de no volver a caer en esa respuesta mecánica de ofender o de gritar o de molestarme. En cuanto a la mística, voy a aprovechar el trayecto de mi casa al trabajo para repartir volantes. Ya hicimos ese compromiso. O me voy a foguear una vez o dos veces a la semana, o voy a asistir a las conferencias, o voy a compartir las conferencias, o voy a hacer qué respecto a la mística. Entonces allí debemos cada uno observar, cuáles son esos pactos que hemos hecho con nuestro ser. Y si no hemos hecho esos pactos, entonces, o sea, vamos a hacer esos pactos con nuestro ser. Entonces vamos a reflexionarlo durante 3 minuticos y cada uno va a ir pidiendo muerte pues a cada uno de esos detalles que vaya consiguiendo de acuerdo a esos pactos que ha hecho y que no ha ido cumpliendo. Entonces, vamos a revisarlo durante 3 minuticos. Vamos a poner el temporizador y vamos a revisar pues cada uno de esos aspectos y tener pues en claro ya para información de cada uno de nosotros, hemos realizado estos pactos o cómo pretendemos llegar a la autorrealización si no hemos todavía generado ese pacto con nuestro ser. Entonces vamos a hacer esa reflexión y pues si encontramos algún defecto psicológico por allí que nos, que nos ha impedido hacer esos pactos con nuestro ser, pues vamos a trabajar para eliminarlos, pidiéndole a nuestra Madre Divina, pues Madre Divina, elimíname este defecto. Entonces vamos a dar esos 3 minuticos y cada uno va a reflexionar internamente. Esta es una práctica, mi amor. Solo que mi mamá me dijo que ya sabes. Muy bien. Ahora vamos a pasar a revisar qué me impiden cumplir los pactos de la ciencia.
Entonces recordemos que en el pilar ciencia pues vemos todo lo que es las comprobaciones, o sea, todas nuestras prácticas. Entonces vamos a ver cuáles yo están detrás de ese no hacer nuestras prácticas. Entonces en las prácticas de la mañana, por ejemplo, ¿qué se presenta allí? Se presenta ese deseo de seguir durmiendo. Recordemos que acá vamos a ver eh, esos demonios de la traición que son Judas, Pilatos y Caifás. Ese Judas es el deseo, o sea, siempre que tengamos ese deseo de hacer, pero en lugar de querer hacer hacia nuestro trabajo interior, pues queremos es hacer, pero para el ego, entonces se presenta ese deseo de seguir durmiendo, se presenta el Pilatos, que es la justificación de la mente, pues nos dice, ay, mejor como que comienzo es mañana, es que no puedo contra este yo del sueño que me quiere de acomodar aquí otra vez en la cama. Entonces allí vamos a ver esas justificaciones de ese demonio de Pilatos. Y vamos a ver cómo se presenta también el demonio de la mala voluntad, que es cuando ya pues entonces nos entregamos al defecto psicológico y me acomodo y sigo durmiendo. Sí, cuando vamos a hacer entonces una práctica de desdoblamiento astral o cualquiera de las otras prácticas, porque acá estamos exponiendo un ejemplo, entonces se nos genera ese deseo de ver una serie o de ver videojuegos o de ver redes sociales. Allí está ese deseo, ese eh, Judas, que es el traidor, y empieza entonces Pilatos, ese segundo demonio, que es nuestra mente, a hacer de las suyas, a buscar justificar, no, es que ese trabajo es muy difícil. No, eso se le debe dar, eso se le da a la conferencista, se ve que ella sí sirve para eso, no, yo no. Cuando en realidad, pues cada uno de nosotros tiene las mismas capacidades. Y después es nuestro demonio de la mala voluntad, que es ese Caifás, donde ya tomamos el celular y nos acomodamos para ver redes sociales. Entonces vamos a observar pues cada uno de esos demonios, o sea, cada vez que se presenta ese deseo, o sea, deseo de hacer qué otra cosa. Entonces revisemos allí ese deseo que no nos deja pararnos en la mañana a hacer prácticas y vamos a eliminarlo lo más detalladamente posible. Esas justificaciones que hay, es que estoy cansado, es que tengo sueño, no es que fue porque ayer me acosté muy tarde, no es que esto no es como para mí. Todas esas justificaciones lo más detallado posible, vamos a eliminarlo. Esa mala voluntad donde ya me quiero acomodar y no me quiero parar, donde ya quiero es ver el celular, donde ya quiero es ponerme a jugar videojuegos, aprender el televisor y ver una serie, vamos a eliminar pues cada uno de esos detalles. Entonces vamos a dar los próximos 3 minuticos para observar pues cada uno de estos detalles. En el demonio de Judas, el demonio de Pilatos y el de Caifás, y ahí pidiendo muerte, Madre Divina, elimíname este defecto. Sobre esos pactos con la ciencia, o sea, de experimentar. Allí debemos recordar también que el deseo
es o de hacer el trabajo hacia la conciencia o de hacer el trabajo hacia el ego. Entonces, si hacemos lo que el defecto quiere, cada vez nos vamos a hacer más esclavos. Entonces, por eso es ese deseo que nos impide, ese es el que debemos eliminar. Ese que nos quiere dejar allí durmiendo, esos defectos de la pereza, esos son los que hay que eliminar para poder entonces hacer lo contrario a lo que quiere el defecto. El defecto quiere que sigamos durmiendo, pues eliminamos el defecto y nos levantamos a hacer la práctica. Que tiene todas las justificaciones, pues eliminamos todas esas justificaciones. Y cuando ya está la mala voluntad, que vemos que ya nos estamos queriendo como acomodar otra vez, eliminemos esa mala voluntad y nos paramos a hacer. Entonces es revisar cada uno de esos aspectos e ir pidiendo. Bien, ahora vamos a pasar a revisar qué yoes me impiden cumplir los pactos del arte, o sea, de la práctica del suprasexo. Entonces, allí vamos a ver que debemos estar trabajando pues los yoes lujuriosos. Entonces, tenemos en realidad un deseo de que nos den pareja o deseo seguir soltero o tengo miedo a casarme. Entonces vamos a revisar ese deseo en dónde está. El deseo está en realidad en el anhelo espiritual de que nos den la pareja para crear los cuerpos internos, o el deseo está en que me den una pareja porque me siento solo o sola y porque sencillamente pues quiero tener a alguien de compañía y no precisamente para hacer la obra. Allí está pues ese Judas, ese deseo, o sea, ¿dónde está? Porque pues cuando revisamos nuestros deseos están en el ego, están esas justificaciones que nos dicen mejor empiezo después, no me han indicado qué es lo que debo trabajar, no me han mostrado quién es la pareja, todavía no estoy preparada o preparado, o es mejor no apresurarse. Todas esas son justificaciones de la mente. Allí está ese demonio de Pilatos llevándonos a través de las justificaciones a la mala voluntad. Y entonces la mala voluntad ya nos lleva a realizar cualquier actividad ociosa en vez de trabajar los yoes de la lujuria. Entonces, ¿cómo aspiramos a alcanzar la castidad si no iniciamos a trabajar los yoes de la lujuria? Cuando vamos a la práctica de arcano, para los que tienen pareja, deseo de realizar cualquier otra actividad antes que la práctica. Porque es que esa práctica ya ahora no tiene la lujuria, ya no tiene esa motivación de la lujuria. Ya tengo es que hacer un trabajo para experimentar el éxtasis de la conciencia y ya eso me lleva hacia el otro polo de los yoes de la lujuria, que es hacia el polo de la impotencia. Entonces, pero ya me decidí entonces a trabajar esos yoes de la impotencia. Entonces, o sencillamente caigo en las justificaciones donde, ay, no es que en realidad estoy cansado o cansada, hoy no estuve en vigilia, no practiqué mucho la muerte, entonces no, o no tengo tiempo, o no es que en realidad no tengo ganas, o de allí, pues eliminamos esos defectos y si vamos a la práctica, o se genera entonces la mala voluntad, que es el caifás, realizo cualquiera de las actividades que mis yoes quieren y no realizo entonces la práctica de arcano. Entonces allí vamos a ver pues cómo esos yoes impiden que se dé pues que saquemos adelante esa parte del nacimiento espiritual, o sea, ese segundo pilar que es el nacimiento. Entonces vamos a revisar durante los próximos 3 minuticos y recordemos ir pidiendo muerte. Ya estamos próximos a terminar la práctica.
También debemos revisar las personas que sean solteras, si hacen entonces la práctica de la sublimación para que entonces no esté ese vaso lleno, o sea, no esté la energía sexual alborotada. ¿Hacemos o no hacemos esa práctica? Entonces, eso también hay que revisar. Muy bien. Ahora vamos a pasar a el siguiente ítem, que es que yoes me impiden cumplir los pactos de la psicología. Recordemos que la psicología pues cubre el aspecto de la muerte psicológica. Entonces, respecto a la práctica de velar y orar, podemos revisar esos deseos de la siesta después del almuerzo, donde allí se presenta pues ese deseo de ir a alimentar la pereza, o decimos pues no, voy a eliminar ese deseo de perecear y entonces voy a hacer una práctica de velar y orar mientras reposo la comida. Nos dice también por allí el Pilatos, entonces mejor muero en marcha en las actividades de la tarde, así como que no, ahorita no, o sea, lo dejo para la tarde. Y después viene ese Caifás y nos lleva a recostarnos, a echar ese sueñito después de almuerzo. Entonces es un espacio de tiempo que tenemos que podemos hacer una pequeña práctica de velar y orar y pues estos tres demonios no nos permiten hacer práctica. Cuando vamos a hacer práctica de retrospección, pues ese deseo de mirar noticias o de ver la novela o de ver una serie, que entonces no nos permite hacer la retrospección, nos dice el defecto a través de el Pilatos, las justificaciones, nos dice, no, es que es importante enterarse de lo que está pasando en el mundo. No, es que, o sea, es que es hasta que termine de la novela. Ya después que termine esta novela no vuelvo a ver otra. Pero resulta que inicia la otra y dice, no, bueno, voy a ver, esta la voy a empezar a ver. Seguro no la veo completa, pero siempre que estemos buscando justificaciones, siempre se van a estar generando muchas más. Y allí se va el de la mala voluntad, el demonio Caifás, y entonces prendemos el televisor y nos sentamos eh, a mirar pantallas, televisor o redes sociales, y allí pues ya nos entregamos al defecto psicológico. Entonces vamos a revisar pues cómo estos yoes nos impiden cumplir los pactos de la psicología, esos pactos de muerte psicológica, o sea, de hacer muerte psicológica durante el día para generar esa materia prima. Entonces vamos a revisar durante los próximos 3 minuticos. Entonces cada uno va a revisar pues cuáles son esos deseos, cómo los justifica la mente y cómo caemos en la mala voluntad.
y vamos a ir pidiendo muerte a cada uno de esos demonios. Muy bien. Ahora vamos a revisar pues qué yoes me impiden cumplir con los pactos de la mística. Entonces en esos pactos de la mística, donde está el deseo de, por una parte, el deseo de la conciencia de ir a repartir volantes, pero entonces sale el deseo del ego, donde, pero es que queremos llegar rápido a donde vamos y entonces si nos paramos a caminar un trayecto repartiendo volantes, entonces no vamos a llegar rápido. Entonces está ese deseo que quiere llegar rápido y nos lleva entonces a caer en la justificación que dice entonces no es que voy tarde, no es que ya no alcanzo a repartirlos y se termina entonces cayendo en la mala voluntad, que es donde guardamos los volantes otra vez y caminamos más rápido. Entonces allí no repartimos los volantes. Para llegar a foguearnos o a ver las conferencias, pues entonces ya empieza el deseo, que es ese Judas, que siente miedo de hablar en público. Entonces allí está ese deseo de ay, no someterse ante el público, porque esos yo es de la vergüenza, esos yo es de orgullo, esos yo es de orgullo porque dicen, no es que si me equivoco me van a hablar mal de mí, me van a criticar, me van a vetar. Entonces esos miedos me llevan a las justificaciones. No, es que en realidad no estoy preparado. ¿Qué tal que me pregunten y yo no sepa? Y entonces quedo en ridículo. O entonces, pues, ¿qué le voy a decir a la persona? Y terminamos entonces guardando el libro o nos desconectamos de la conferencia y no vemos la conferencia o definitivamente pues guardamos el libro porque me pensaba estudiar la conferencia para foguearme, pero no, hoy tampoco porque de verdad que
ay, me da como miedito porque entonces si me fogueo y no hago bien el fogueo y si de verdad no me sé todo el tema, siempre van a haber esas justificaciones para que lleguemos a la mala voluntad de no llegar entonces a prepararnos como instructores. Entonces cada uno de esos detalles debemos observarlos e ir pidiéndole muerte. A cada uno en los deseos que se le presentan. O sea, viene cuál deseo y me trata de llevar a que no reparta los volantes. ¿Cuál deseo es el que se presenta que no me permite foguearme? ¿Cuál es el deseo que se presenta que no me permite compartir las conferencias? Esos son cada uno de los defectos que tenemos que ir observando para ir pidiendo muerte a nuestra Madre Divina. Muy bien. Entonces, hasta acá la práctica. Vamos a darle las gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por la asistencia. Y recordemos que debemos tener un propósito cuando estudiamos este yo de la traición. O sea, no es solamente practicar la muerte psicológica combatiendo al defecto, sino llegar a comprender de que siempre que se manifieste el deseo, debemos estar allí atentos a observarlo para negarnos al defecto psicológico. A las justificaciones, pues juzgarlas despiadadamente, o sea, observar, sí, o sea, esto es una justificación del yo que no me quiere dejar hacer lo que debo hacer para desarrollar mi conciencia. Y esa mala voluntad que se saca adelante es cuando hacemos, o sea, tenemos ese propósito de hacer el sacrificio consciente y ese padecimiento voluntario donde decimos, o sea, el padecimiento voluntario lo vamos a tener cuando queriendo hacer otra cosa, o sea, queriendo darle gusto al yo, pues entonces decimos, no, pues yo voy a padecer voluntariamente de que no le voy a dar gusto al defecto. Elimino el defecto y entonces hago el sacrificio consciente de
sea, sacrifico al yo porque no voy a irme por el placer de ir a ver redes sociales, de quedarme pereceando, de no hacer mi trabajo interior. Entonces, no, yo hago ese padecimiento de no darle gusto al defecto y hago el sacrificio consciente donde me paro a hacer la práctica, donde no guardo los volantes, sino que deme acá, sí los voy a entregar y sí voy a hacer la práctica y sí voy a sacar este tiempo para meditación. Entonces allí es donde a través de esos sacrificios conscientes, porque no debemos verlo como que hoy precisamente una compañera comentaba de que es que eso no debería llamarse sacrificio. Y yo le digo, sí, pero es que eso es un concepto, porque en realidad sacrificio no significa que vamos a hacer algo que nos cuesta muchísimo. Un sacrificio consciente, porque sacrificio significa es sacro oficio. O sea, el oficio del Padre que es dar sabiduría. O sea, ir a entregar la sabiduría. Entonces, en ese sacrificio es donde uno conscientemente dice, no, yo sí voy a hacer mi práctica, yo sí voy a hacer esto, yo sí voy a pararme temprano a hacer esta otra práctica. Y el padecimiento voluntario es cuando, claro, el yo está allí queriendo sentir ese placer y uno pues se niega al placer, eh, sacrifica el placer y de esa manera pues hace, o sea, se genera ese padecimiento voluntario donde el yo nos va a hacer sentir y hay tantas ganas que tenía yo de seguir durmiendo. Pues no, mate esas ganas de seguir durmiendo, mate esas sensaciones en el cuerpo que nos produce el yo de que, ay no, pero es que entonces voy a seguir cansado, mátese yo también. No, es que entonces no me va a alcanzar el día porque voy a estar todo el día cansado. Todas esas son manifestaciones también del yo que nos llevan a esa, o sea, a todo ese resentimiento que se da en el cuerpo y es porque el yo está resentido. O sea, el yo está allí como que mostrándonos su molestia porque lo eliminamos, porque no le dimos alimento. Entonces, cada una de esas manifestaciones que se presentan en el cuerpo, que también son parte del yo, también deben ser eliminadas. Entonces, el propósito está es en generar nuestro centro de gravedad. O sea, si queremos establecer un centro de gravedad enfocado al trabajo de la conciencia, enfocado a la autorrealización, pues debemos tener claro que el propósito es, ante el deseo, negarnos, ante las justificaciones, utilizar la mente para lo que se nos fue dada, que es juzgar despiadadamente cada defecto psicológico, y ante la mala voluntad, pues entonces sacrificar al yo, eliminarlo y eliminar incluso pues todo ese padecimiento que se nos presenta en el cuerpo por no satisfacer el defecto, también eso eliminarlo con la muerte psicológica porque nuestro propósito es la autorrealización. Entonces, mientras tengamos como norte la autorrealización, pues cada vez que esté allí manifestándose esa fuerza Cristo en nosotros, que es ese fuego y que se nos muestra a través del deseo, o sea, esas ganas de hacer algo, allí está ese fuego. Si nosotros le entregamos ese fuego al diablo, pues sencillamente nos hacemos más esclavos. Si ese fuego lo trabajamos con la muerte psicológica, ese fuego que es ese ánimo lo vamos a rescatar para el trabajo de la conciencia. Entonces, por eso la importancia de que veamos a través pues de estos tres traidores cada uno de los defectos de nuestro diario vivir y vayamos trabajando entonces para rescatar conciencia y seguir en función de nuestro norte que es la autorrealización. Entonces, bueno, hasta acá la práctica del día de hoy. Bueno, como siempre, viendo por acá que no hay preguntas, déjenme revisar por acá, que a veces no la veo por acá. Agradeciéndole a todos los que participaron. Recordemos que muchas veces el hacernos del horario de prácticas es algo que debemos ir revisando paulatinamente. No vamos a lograr hacer todas las prácticas del conocimiento en un día, pero sí el ir haciendo por lo menos las que vamos viendo en la semana, que si no la pude hacer el martes en la mañana, pues la hago el miércoles en la tarde. En la medida en que vayamos teniendo oportunidad, pues ir sumando las prácticas a nuestro diario vivir y de esa manera pues vamos a ir experimentando los resultados. Bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Bueno, como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza
y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima. Gracias a todos por participar.